Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 14 de diciembre. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: No voy, Señor. Pero fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión de este día, nos vamos a ubicar en la primera lectura del libro del profeta Sofonías. Quizás no estamos acostumbrados a escuchar a todos estos profetas, ni de vez en cuando pues yo hacer una reflexión sobre ellos. Y lo que sí nos hace entender el profeta que los pobres van a alcanzar la misericordia, que fue el primero en dar sentido. Sofonías, ya en el siglo VII antes de Cristo, le da sentido espiritual al tema del profetismo de los pobres de Yahvé. Es el resto de Israel, es el depositario de las promesas de Dios. Sofonías es el precursor del precepto neotestamentario de pobre, según ese espíritu de las bienaventuranzas. Pobre es el que está vacío totalmente de Dios. No es pobre aquel que no tiene dinero, sino el que no tiene a Dios en su corazón. Está, como les decía, totalmente vacío. Confía solamente en el Señor. Sigue en el camino de la rectitud y de la justicia con absoluta debilidad a Dios y a los hermanos. Esa es su verdadera riqueza, tener a Dios en el corazón, sin dar culto a la soberbia ni a las riquezas, dejar en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor, del resto de Israel, que no va a comentar las maldades, ni se entregará a las mentiras ni a los engaños de nadie. Por eso que ya en el Evangelio vamos a encontrar algo mucho más interesante en el Evangelio de San Mateo, que la liturgia nos invita a reflexionar. 2 hijos, con su padre en la viña. De hecho, obedecen el que parecía menos dispuesto al hacerlo. Por su conducta refleja un itinerario de ida y vuelta, el pecado y el arrepentimiento. Dios siempre da una segunda oportunidad. El segundo hijo que le dice que sí y luego no va a la viña. Están representados en Jesús los guías religiosos del pueblo judío, que si bien conocen la voluntad de Dios e incluso parecen seguirla, de hecho está vacía y de contenido en el cumplimiento de la ley y del Señor, debido a su autosuficiencia, que prescinden de esta versión y de su conversión. Por eso verán con sorpresa que la escoria social y religiosa, por no decirlo de otra manera, los publicanos y las prostitutas se les adelantan en el camino del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de no querer seguir, hay un arrepentimiento que luego dan un giro totalmente a su vida. Y son de ellos los que la iglesia está lleno ahora, porque le han dado un giro a su vida y han sido generosos en su conversión, y todos los días están buscando ese encuentro. Buscar la mirada de Dios con el arrepentimiento, estar a los pies de mi Señor con un corazón humilde, con un corazón que quieren llenarse solamente de Dios. Pero para eso hay que responderle sí a la voluntad de Dios. Ese sí, que lo vamos a reafirmar en uno de los hijos de la parábola que vamos a estar meditando en esta lectura.
Según la ocasión, en ambos probablemente la invitación estaba dada, pero el segundo merece una especial atención. Con frecuencia le damos un sí a Dios y es prácticamente un no. Es un sí pero después. Es un sí pero ya mismo. Es un sí pero. Es un sí con un pero. Es una táctica muy vieja. Sin embargo, ante Dios cuentan más las obras que las palabras, pues no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Y los cristianos debemos ser esos que cumplimos la palabra de Dios, pero no solamente con los labios, sino también con el corazón. Y esa es la palabra que tiene el cristiano, de ser y decir un sí rotundo con Cristo y como Cristo, que no fue un sí y un no al mismo tiempo, sino que lo aceptó incondicionalmente la voluntad del Padre que ahora se está haciendo en aquel Hijo que le respondió, no quiero, pero que finalmente se arrepiente y lo sigue. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.